En este vídeo vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack Las cajas conjugadoras y en concreto nos vamos a centrar en la clasificación de infinitivos, por lo que os voy a enseñar los distintos juegos PowerPoint que acompañan a cada uno de los materiales, a los botes, a las cajas, a los minilibros, a los carnets y a los centros de mesa. Bueno, al principio tenemos unas diapositivas en las que os explico pues las distintas entradas del blog donde podéis ver los materiales y también otras ideas para complementarlos. Ya tendríamos el índice, porque bueno, es una presentación bastante larga y entonces si queréis pues no hacer, por ejemplo, los botes y pasar directamente a los minilibros, pues así podéis ver dónde están. También he añadido esta diapositiva para que tengáis un esquema de las opciones para clasificar infinitivos. De todos modos, en la entrada del blog que os explicaba, mirad, en esta diapositiva, con el enlace podéis ver todos los detalles. Y también vais a encontrar esta otra, que es otro resumen, para que veáis los distintos materiales con los que podemos clasificar infinitivos. A continuación tenemos esta diapositiva con la rutina de responsable, porque yo en todas las sesiones escojo a dos peques que serán los responsables o encargados de ayudarme durante la sesión. Y la verdad que es una rutina que funciona muy bien porque a los peques les gusta mucho sentirse que bueno, pues son los ayudantes, y la verdad que para llevar a cabo juegos como vamos a ver en este vídeo tipo estatuas musicales, pues ellos también pueden ayudar a la hora de poner la música, parar los vídeos y bueno, iremos viéndolo. Nada, ahora ya vamos a empezar con lo que sería la introducción, en este caso la diapositiva de bienvenida. Seguidamente tendríamos ya los saludos, porque bueno, a mí siempre me gusta al inicio de la sesión practicar un poco, bueno, pues no solo los saludos, sino también cómo nos encontramos en ese momento. Entonces vas a tener esta diapositiva que es muy sencilla y tenemos que unir las caras con la palabra correspondiente. Daríamos clic en cada una de ellas y se van moviendo. Así que le podéis preguntar a los peques, ¿cuál es fenomenal? Entonces ellos vendrían y harían clic, ¿vale? Y así con todas, que lo voy a hacer rapidito para que lo veáis. Una vez que ya están listas, tenemos aquí un dado, hacemos clic y volvemos a hacer clic con el ratón izquierdo, paro. Entonces, en este caso, los peques en parejas pues practican a preguntar y responder utilizando, bueno, pues la carita que dice bien. Una vez que terminan podéis también hacer una especie de exposición, de manera que algún voluntario pues sale al centro de la clase y se lo enseña al resto de los compañeros. Ya si seguimos, tenemos la versión para singular y plural, pero la dinámica es la misma. Y la verdad que a mis peques les gusta mucho porque nosotros lo que hacemos es aparte añadir una canción muy sencillita que dice hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Entonces entre ellos van diciendo un compañero y nos turnamos. Al mismo tiempo también en lugar de decir hola, ¿cómo estás? Pues decimos el nombre, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que es Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Y también, bueno, pues añadimos las marionetas que tenemos de la clase, entonces, bueno, pues les gusta mucho. Y bueno, ahora ya, digamos que esto era un poco la introducción que siempre suelo hacer, y ahora ya pasaríamos a la sesión de hoy, que bueno, como son infinitivos, vamos a tener la primera diapositiva para explicar un poquito la gramática. Entonces simplemente daríamos clic con la tecla Enter y va a ir apareciendo. Si estáis utilizándolo en el modo de presentación con la pizarra digital de la clase, pues podéis decir a un peque que venga al centro, va calcando en la pantalla y van leyéndolo. Entonces lo pueden hacer pues a nivel grupal o bueno, pues en pequeños grupos. No me voy a parar mucho, ¿vale? Porque si no se hace muy largo, pero bueno, simplemente para que veáis. Seguiríamos también explicando los tres tipos de infinitivos. Aquí os pongo algún ejemplo y ya después el objetivo de la sesión.
Yo lo que hago es escoger a un peque, o bueno, pueden ser los responsables a los que les entrego unas manos de plástico o dedos graciosos, entonces vienen al frente y ellos lo van leyendo. Y si queréis también podéis añadir voces graciosas, de robot, de tortuga, de un alien, ¿vale? Y así les motiva mucho. A continuación ya tendríamos esta diapositiva que es un poco para romper el hielo y empezar a practicar, bueno, pues con los infinitivos y la pregunta ¿qué haces? Y ya a continuación pasaríamos a introducir cada uno de ellos. En este caso tenemos ya los 3 tipos de infinitivos. De todos modos, en el pack Los Cuelgaverbos vais a tener presentaciones para cada uno de los infinitivos, de modo que si no queréis utilizar los 3 seguidos, podéis recurrir a este pack. Otra opción es simplemente hacer pues la columna que queráis, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es clic en la tecla Enter, ¿veis? Y van apareciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, solo quiero hacer los infinitivos en AR, pues ya está, me paro aquí. De todas maneras, como os comentaba, mejor que recurráis a las presentaciones que son individuales en el caso, bueno, pues no queráis hacer los 3. Lo que podéis hacer es pues añadir gestos e ir leyéndolo. Entonces, voy a hacer rapidito las siguientes, ¿veis? Para que veáis que van apareciendo. Si por ejemplo vuestros peques ya se saben todos los infinitivos, pues lo que podéis hacer es decir un número, porque bueno, van a ir en orden en este caso, ¿no? El 1, ¿no? Y que ellos digan el infinitivo, hacéis clic en la tecla Enter y comprobáis. Si queréis, pues los mini profesores o responsables pueden ser los encargados de ir haciendo clic en la tecla para enseñar pues, los distintos infinitivos. Bueno, y ahora ya pasaríamos a el siguiente juego, que sería el de estatuas musicales. Y bueno, este la verdad que siempre es un éxito. La idea es muy sencilla, pero bueno, la verdad que siempre triunfa. Y consiste, mirad, tenemos aquí los altavoces con el número 1, 2 y 3. Entonces, a nivel de clase, pues escogeríais un número. Lo que podéis hacer es una votación. Mirad, por ejemplo, este es el número 1 y lo que tenéis que hacer es hacer clic con el ratón izquierdo en el altavoz y para pararlo otra vez. Como os comentaba previamente, si utilizáis la presentación en la pizarra digital, bueno, pues ya sería simplemente con tocar en la pizarra. Una vez que escogéis la música, bueno, imaginaros que en este caso escogemos la música número 2, ¿no? Bueno, pues un peque puede ser el encargado de dar clic a los altavoces, el responsable, y el resto de la clase o el otro peque dice paro. Y ahora cuando la música para, toda la clase se queda como estatuas, ¿no? Porque previamente estaban bailando. Cuando se quedan como estatuas, uno de los responsables o el alumno que escojáis, el peque que escojáis, va a decir un número y entonces el resto de la clase tiene que hacer el gesto y también decir el infinitivo. Si por ejemplo decimos el número 5 de los infinitivos terminados en AR, pues toda la clase tendría que decir el verbo estudiar. Lo que podéis hacer es dar una consigna del número y el infinitivo que queráis o simplemente un número y por lo tanto los peques tienen que hacer los 3 tipos de infinitivos. Mirad. Entonces, toda la clase baila, el peque dice paro y ahora decimos el número 7. Por lo tanto, toda la clase tiene que hacer el gesto de mirar, leer y recibir y también decirlos a nivel oral. Una idea muy parecida a esta es con los dados. Entonces, si en este caso no queréis decir uno de los números, simplemente daríamos clic en el dado y ahora nos saldría en este caso el verbo hablar. Y la verdad que bueno, pues siempre es un éxito porque además yo les entrego, bueno, pues gafas, pelucas, gorras y entonces se divierten un montón. ¿Y qué más? Vamos a ver, si seguimos, tendríamos aquí ya un juego también para repasar un poco los infinitivos, que sería de emparejar. Simplemente escogéis un número de cada columna y el peque tiene que hacer clic o tocar la palabra, en este caso el infinitivo, y se va a mover hacia la casilla correspondiente. Imaginaros que hacemos, al igual que hicimos en estatuas musicales, un número para hacer las 3 columnas.
Entonces, el número 4, tendríamos que hacer, pues, dibujar, comprender y decidir. Lo podéis hacer en cualquier orden, ¿vale? Así que imaginaros que esta vez decimos, venga, el número 1, pues sería buscar, aprender y abrir. Y así hasta completar, bueno, pues las 3 tablas. Ahora ya si seguimos pasaríamos a los juegos de dialogar y bueno, pues tendríamos los 3 dados, haríamos clic, por ejemplo, paro. Y en este caso tienen que preguntar y responder con el infinitivo comer. También podéis hacer un juego de, bueno, pues de actuar y adivinar, de modo que si por ejemplo los peques están en los pupitres, el que tenga que adivinar el infinitivo pues se coloca de espaldas a la pizarra, gira un poquito la silla, así no lo ve, y el otro compañero pues hace el gesto y tiene que adivinarlo. Y el peque que tiene que decir el infinitivo, pues lo puede hacer a nivel oral o si no también a nivel escrito, pues en una mini pizarra o en cualquiera de los materiales que veremos en este blog, como puede ser, por ejemplo, los mini libros o los carnets. Vamos a ver qué más. Bueno, pues esta misma opción la vais a tener con los vídeos que van cambiando. Ahora ya no tenemos el soporte del dibujo y la palabra escrita, solo tendríamos la palabra escrita y aquí, como veis, ya solo el dibujo. Y bueno, y ahora lo que he hecho aquí es poneros esta diapositiva que podéis utilizar a modo de presentación y bueno, pues con el bolígrafo de la pizarra digital, pues los peques pueden ir escribiendo los infinitivos. Bueno, y ahora que ya hemos roto un poquito el hielo con lo que sería cada uno de los verbos, vamos a pasar al primer material que incluye este pack, que serían los botes. Entonces, bueno, siempre pongo una diapositiva de este tipo cuando introduzco un material, pues para que los peques practiquen gustos con el verbo, en este caso, gustar, en interrogativa, afirmativa y negativa. La siguiente diapositiva sería la de estatuas musicales, que bueno, en este caso ha variado un poquito el vídeo, que lo he puesto aquí como si fuera un bote, pero vamos, que la idea es la misma. Y también vais a encontrar el juego que hemos visto antes de dialogar y de actuar, pero bueno, en este caso un poquito modificado como si fuera un bote, pero la dinámica es la misma, mirad. Daríamos clic al vídeo, un peque dice paro y ahora tiene que uno de ellos preguntar ¿qué haces? Y el otro decir comer. Y bueno, pues podéis hacer diálogos en grupos y después hacer como presentaciones en la clase. Y ahora ya pasaríamos a lo que serían los ejemplos de botes, ¿vale? Para que los peques los vayan preparando. Tendríais este que es el general y después ya uno específico para cada tipo de conjugación, ¿no? Los infinitivos en ar, ir. Y aquí, bueno, pues las decoraciones para que los personalicéis. Además, vais a tener los formatos en blanco y negro, así que los peques pueden también incluso antes de construirlos, pues hacer dibujos, escribir infinitivos en lo que sería la base del bote, en este rectángulo, y así los vais decorando. Y lo que he hecho aquí es poneros también esta diapositiva que podéis utilizar en cualquiera de los materiales para cuando los peques estén montándolos, si queréis que bueno, pues sigan practicando un poco vocabulario de clase, ¿no? Y los colores. Bueno, ahora ya si seguimos os voy a enseñar aquí los papelitos también de juego que podéis preparar. Puedes entregarle un set a cada peque y ellos los van recortando y metiendo en los botes. Pero este material en concreto lo vais a tener también no solo en formato PDF, sino en Word modificable, de modo que tú puedes entregar también ya los infinitivos escritos a los peques, ¿no? Para que ellos después los clasifiquen. Porque la idea es que los peques, bueno, pues escriban en un infinitivo, perdón, en uno de los papelitos un infinitivo y después lo clasifiquen en los botes. Entonces, el infinitivo lo puede decir un peque a otro a modo de reto, lo pueden también escoger de los cuelgaverbos o si no, pues tú también se lo puedes entregar ya escrito si lo modificas en el documento Word. Ahora si seguimos con la idea de los botes, vamos a encontrar un juego PowerPoint, a ver, voy a ponerlo en grande para que lo veáis, que bueno, consiste en emparejar el dibujo con la palabra. En este caso, bueno, el infinitivo.
es muy similar al que vimos al inicio, pero bueno, en este caso un poco inspirado con la idea de los botes. Entonces, pues nada, una vez más, podéis decir un número y los peques lo van completando. Imaginaos que hacemos el número 1 de infinitivos en AR, pues sería buscar. Y bueno, pues la única diferencia que tenemos con el juego que vimos al inicio es que en este caso tenemos los números que, bueno, no se repiten, sino que serían del 1 al 12. Entonces, bueno, pues podemos decir el número 12, y en este caso sería vivir, y haríamos clic y se movería hacia el dibujo correspondiente, ¿vale? Y así haríamos hasta completar los 3 botes. Bueno, vamos a seguir y tenemos, pues nada, esta diapositiva, a ver qué es la, aquí. Tenemos ahora aquí, pues también los botes, que la idea es la misma, pero bueno, el espacio es más grande. Mirad, voy a ponerlo para que lo podáis ver. Entonces, pues nada, en este caso lo que tenemos que hacer es que los peques clasifiquen los infinitivos en el bote correspondiente. Entonces les podéis decir el bote que termina en ir, y en este caso pues un peque viene al centro de la pizarra y haría clic en todos los infinitivos que terminan en ir. ¿Veis? Vivir, cumplir, escribir y recibir. También podéis hacer, bueno, pues si lo hacéis, perdonar, a nivel de grupo, pero en este caso, no que un peque venga a la pizarra, pues podéis entregar los 3 sets de botes a cada grupo y ellos tienen que ir escribiéndolos en ellos. Lo que os recomiendo es que no entreguéis los botes ya montados, sino lo que serían las plantillas para que ellos puedan escribir. Y también podéis hacer pues una competición o bueno, juego por equipos. Entonces tendríais que ver qué equipo es el primero en escribir los infinitivos en cada bote. Y bueno, pues vais a encontrar esta opción exactamente igual, pero como veis los infinitivos solo en color verde por si no queréis dar las pistas de la terminación. Y ahora muy similar a este juego es el de los dados, que la idea es la misma, pero no tenemos que dar clic para que se muevan a cada casilla, sino que en este caso saldrá un infinitivo paro y ellos tienen que escribirlo y clasificarlo en el bote correspondiente. Entonces, mirar, lo que os comentaba era que podéis utilizar las plantillas, en este caso serían blanco y negro, pero también las tenéis en color, y ellos van anotando en el bote antes de montarlo. Bueno, ¿y qué más tenemos? Pues con la idea de seguir con los botes he hecho una variante de las brujas, que es, bueno, pues en la base que se parezca a un bote. Pero vamos, que la idea de juego es la que siempre os explico y esta, bueno, pues les encanta a mis peques. Simplemente escogeríamos a 3 alumnos que serán las brujas y entonces cada uno de ellos viene al frente y se coloca delante de uno de los botes. Vamos a hacer clic en cada uno de los vídeos para ver qué infinitivo se le asigna a cada bruja. Entonces, imaginaros que la bruja 1 hace clic en el vídeo y dice paro. Entonces su infinitivo va a ser vivir. La bruja 2, paro, va a ser buscar. Y la bruja 3 dice paro y va a ser leer. Entonces, pues nada, las brujas, yo lo que hago es les entrego unas gafas y lo que hacen es escribir cada uno de los infinitivos en las gafas, así toda la clase lo puede ver. Pero bueno, si no tenéis las gafas monstruosas o cualquier otro tipo de gafas, pues podéis utilizar una pizarra o simplemente, nada, se colocarían delante de cada uno de los vídeos. Bueno, pues estas brujas van a dar una consigna de tipo buenas noches, a dormir, hasta mañana, y entonces el resto de la clase hace como que duerme, con la cabeza colocada en la mesa, apoyada, de manera que no pueden ver. Y lo que hago es poner una música así como de dormir, y toda la clase, bueno, pues duerme. Entonces las brujas se van moviendo de manera sigilosa y lo que tienen que hacer cada bruja es tocar una cabeza o bueno, o el hombro de un alumno cada una. Entonces, cuando las 3 brujas terminan, vuelven a su posición inicial y dan otra consigna de tipo buenos días o a despertarse y toda la clase, bueno, pues se despierta. Y los 3
peques que han sido tocados se levantan y tienen que adivinar qué bruja les ha tocado, pero en este caso no dicen el nombre del peque, sino que dicen el infinitivo que corresponde a cada uno. Entonces, bueno, después intercambian roles y la verdad que les encanta porque yo les entrego también a cada bruja gorros, manos de bruja con los dedos, entonces, bueno, se divierten un montón. Y vais a encontrar, mirar esta opción con los vídeos que tienen solo el dibujo o solo la palabra escrita, ¿vale? Pero vamos, que la dinámica es la misma. Y bueno, a ver, voy a seguir. Vale, y ahora ya tendríamos la opción de materiales que serían las cajas, ¿no? La idea, bueno, de las cajas las explico en el blog, pero es que los peques escriben en los papelitos los infinitivos y los van clasificando en cada una de las cajas. Mirad, aquí tenemos un ejemplo de caja. Y bueno, ahora lo que vamos a ver son algunas variantes de juego en PowerPoint para que lo completéis, ¿no? Bueno, tendríamos al inicio esta diapositiva que vimos ya antes de estatuas musicales para practicar un poco lo que eran los infinitivos y también la variante del juego de dialogar. Lo que pasa que, bueno, en este caso, pues como veis he cambiado un poco el dibujo y he puesto como que fuera, bueno, como que es una caja, pero vamos, que la idea es la misma, ¿no? Hacéis clic en el ratón, vamos a dar un ejemplo, dije en el ratón, no, perdón, en el vídeo, el que dice paro, y entonces ahora tienen que practicar con el verbo mirar. Y bueno, como veis, la dificultad en este caso es mayor que, por ejemplo, en esta, ¿no? Porque aquí tienen el soporte ya escrito. Bueno, y como os comentaba, pues el juego consiste en clasificar los papelitos o si no también las cuelgatarjetas que encontraríais en el pack de los cuelgaverbos en cada una de las cajas. Entonces, bueno, pues aquí os pongo unas diapositivas para que los peques vayan montando sus cajas. Una vez más las vais a encontrar en múltiples formatos, en color, blanco y negro y personalizables, ¿vale? Y bueno, pues para que practiquéis un poquito a nivel de juego PowerPoint, tenemos este que es muy similar al que vimos previamente con los botes, que sería de hacer clic en cada infinitivo para que se mueva a la casilla correspondiente, por lo tanto podéis decir un número. Y este igual, lo que pasa que lo tendríamos en verde para no darles como una pista, ¿no? Bueno, aquí tendríamos, mirar, este ya exactamente igual que el anterior. Lo que pasa que aquí ya es para que ellos clasifiquen todos los infinitivos en cada caja, como vimos ya en los botes, por ejemplo. En este caso, venga, vamos a hacer los verbos que pertenezcan a la caja que termina en er. Entonces harían beber, comer, aprender y comprender, ¿vale? Simplemente pues para que veáis un ejemplo. Y una vez más lo vais a encontrar aquí también como en verde, lo que sería el infinitivo para no darles pistas. Igual que vimos con los botes, la opción del dado. Y así, en función del infinitivo que salga, ellos lo tienen que escribir en las cajas. Que podéis hacerlo, por ejemplo, en la base de la caja, como veis aquí, antes de que esté montada. Y una vez más podéis hacer a nivel bueno, pues individual o incluso de grupos, como vimos. ¿Y qué más? Tendríamos el juego de las brujas, que no me voy a parar a explicarlo otra vez, pero simplemente en este caso lo que he hecho ya es combinar los 3 tipos de dados en cada una de las brujas. Así, bueno, pues es una variante. Si seguimos, mirad, tendríamos ahora ya los mini libros. Digamos que siempre voy a añadir esta diapositiva para que podáis reforzar y no si por ejemplo no queréis volver al inicio de la presentación. Ahora tendríamos ya esta en la que los peques pueden practicar bueno, pues los gustos. Y ahora aquí tendríamos una vez más, a ver, sí, los juegos de dialogar. Como veis, la estructura es siempre muy parecida. Y ya el ejemplo de las plantillas. En este caso solo he puesto, bueno, pues esta que es la versión completa, pero la vais a encontrar en múltiples formatos y en versiones personalizables para que los peques, bueno, pues dibujan y escriban lo que ellos quieran. Mirad, tenéis esta tabla aquí, que esta es la que podéis utilizar siempre para clasificar en los juegos que llevéis a cabo. Entonces, lo podéis hacer en formato papel o si no, mirar, aquí he puesto una tabla. Mirar, a ver si las encuentro.
es al final. Bueno, al final he puesto una tabla que podéis utilizar también para que los peques clasifiquen los infinitivos, pero en la pizarra digital. Y está ahí lo mismo. Pero bueno, me he saltado estas anteriores, pero la idea es la misma, ¿no? Como veis, en este caso saldría un infinitivo, tendríamos que clasificarlo. A ver, vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Entonces el peque dice paro y sale deber. Entonces tendrían que escribirlo en la columna correspondiente, que sería para infinitivos terminados en er. Después ya tendríamos el juego de emparejar, ¿veis? Y aquí pues la misma opción, pero sin pista de color, ¿no? Y una vez más, un ejemplo aquí de brujas silenciosas, pero bueno, lo que he cambiado es un poco la base para que parezca como un mini libro. Y nada, ya muy parecido a este tendríamos los carnets, que nada, no me voy a parar demasiado, pero tendríamos el ejemplo para dialogar en las distintas versiones, ¿veis? Y aquí ya, pues nada, una plantilla de carnet para que lo montéis. Lo vais a encontrar por dos caras, la cara A y la cara B, entonces podéis combinarlas como queráis. Hay múltiples opciones, así que os recomiendo que, bueno, pues escojáis la que más os guste. Y ya la parte interna, pues la podéis utilizar para clasificar infinitivos en cualquiera de los juegos que llevéis a cabo. Y nada, ya por último nos quedarían los centros de mesa, que bueno, pues tendríamos aquí la diapositiva para enseñársela a los peques. ¿Veis? Una vez más las estatuas, los juegos de dialogar, que en este caso tendríamos uno en el que salen los tres tipos de verbos. Aquí tendríamos, si queréis, hacer uno a la vez para que, bueno, para que el vídeo sea más grande. Y nada, tendríamos también el juego de clasificar en cada una de las casillas, que en este caso son centros de mesa, tanto aquí con el dado y el de las brujas. ¿Y qué más? Ya tendríamos las plantillas para que escojáis las que queráis, porque las vais a tener en formato así general para cualquier verbo, o si queréis particular para cada uno de los infinitivos, pues tenéis distintas opciones. Entonces vais a encontrar en el blog, bueno, pues todos los detalles e ideas de cómo usarlo. Lo que podéis hacer es escribir aquí retos y colocarlos pues en el rincón reto que tengáis en la clase, y así los peques tienen a mano siempre bueno, pues materiales para poder practicar infinitivos. Así que pues espero que os sirvan y os gusten.